Tenemos en esta segunda sesión al licenciado Mijail Arandia Ledesma. Licenciado, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Una nueva jornada para seguir con el avance de la materia de organización y métodos. Y como es un poco extenso, les reitero, por favor, puedan participar, puedan hacer sus consultas, puedan ejemplificar y cualquier aporte siempre es bienvenido. Tratemos de hacer que la materia sea un poquito más digerible, que sea un poco más divertida. Sé que es harta teoría, por esa misma razón es que insisto en que podamos hacer un tanto más dinámica la presentación. Dicho eso, a ver, hagamos un recuento de lo que habíamos avanzado el día de ayer. Habíamos hecho una breve introducción de lo que es organización y métodos. Habíamos ejemplificado con el caso de la empresita, de la tiendita que vende computadoras y arma computadoras. Habíamos tratado de hacer algunas definiciones de organización y métodos como una área específica dentro de la estructura organizacional, diciendo que básicamente busca optimizar de manera eficiente todas las operaciones de una empresa, aplicando cierta metodología que usualmente es la metodología científica la que se acepta. Se entendido, habíamos hecho una separación de los dos términos que involucra organización y métodos. Por un lado estaba organización como tal, que es la estructura formal con la que una empresa, una institución establece su dinámica de trabajo, y los métodos que básicamente se traducen en las técnicas que te permiten optimizar los caminos o seguir los caminos y optimizarlos de modo que puedas conseguir esos objetivos que tanto deseas. Habíamos visto las diferentes conceptualizaciones, habíamos también mencionado lo que es eficiencia y eficacia nuevamente, para luego pasar las teorías de la administración, entendiendo que en la administración básicamente hay tres aspectos comunes que siempre se van a replicar en toda definición de administración, de las cuales está objetivos, recursos y procesos, entendiendo que objetivos básicamente es el punto al cual está apuntando la empresa y donde quiere llegar. Los recursos, que básicamente es entender que hay recursos tanto materiales como humanos que se tienen que trabajar para poder obtener algún resultado particular mediante el empleo de ciertos procesos, dentro de los cuales el proceso que estamos nosotros analizando es la organización. ¿Cuáles son los otros procesos? Planificar, dirigir y controlar. Pero en este momento nosotros estamos haciendo redundancia en lo que es organización. Habíamos visto varias teorías organizacionales, habíamos visto las dimensiones y estructuras con las que la organización puede establecerse, como por ejemplo un nivel de formalización, especialización, jerarquía y demás. El tamaño de la empresa también involucra y todos los elementos que componen una organización, donde está básicamente personas, actividades, objetivos, recursos, normas, reglas, reglamentos, lineamientos, etc. Entonces, todo eso habíamos avanzado, habíamos hecho un esbozo de cómo las características de las organizaciones pueden ser consideradas sistemas abiertos porque siempre van a estar sujetos a diferente tipo de circunstancias del medio a la cual la empresa tendrá que adaptarse. Y así hemos llegado hasta iniciar lo que son las es- los aspectos de diseño organizacional. Estábamos en diseño organizacional, es el diseño y por ahora el diagnóstico. ¿A qué nos referimos con diagnóstico? Es lo que nos toca avanzar ahora. Entenderemos, pues, que diagnóstico es ver cuáles son los síntomas, cuál es la situación en la que actualmente una empresa se encuentra. Esa empresa estará buscando constantemente la mejora y dentro de ese proceso de mejora tendrá que encontrar también puntos específicos donde haya que mejorar. En ese entendido, nosotros tratamos de buscar los puntos falentes, los puntos que carecen o los puntos que no están funcionando bien en todo el proceso organizacional para poder posteriormente solucionar esos problemas. En ese entendido, vamos a avanzar los modelos de diagnóstico.
O sea, muchos autores, en específico consultores de empresas reconocidas del exterior, desarrollaron ciertas técnicas que te permitían a ti como funcionario, como trabajador de la empresa, como directivo, como el de organización y métodos, entender cómo podemos nosotros encontrar aquellos puntos que son neurálgicos. Así como los médicos sacan radiografías, sacan tomografías, hacen análisis de sangre para saber qué es lo que pasa en ese cuerpito. En la empresa también hay otras herramientas que pueden ser usadas para poder más o menos entender qué es lo que está ocurriendo en esa empresa. Aquí tenemos en un listado 8. Los vamos a ir viendo uno por uno. El primero nos dice que es las fuerzas de Levin y lo esquematizamos así. ¿Qué nos dice Levin, un autor, ¿no? Hay una dicotomía entre las fuerzas que te impulsan a un cambio y las fuerzas que te frenan a un cambio. Si tú entiendes de alguna manera que estas fuerzas que impulsan al cambio pueden estar en contraposición a esas fuerzas que frenan, encontrarás en ese análisis muchos aspectos de mejora. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer una modificación en el proceso de cobro por los productos que tú estás vendiendo en un mini supermercado, tendrás un cajero. Ese cajero tendrá que adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas, como por ejemplo un nuevo sistema para la facturación y para el cobro. Este cajero puede tener reticencia al cambio, probablemente. Habría que analizar del por qué. Tú has diagnosticado de que se necesita agilizar el proceso de cobro y de facturación. Y hay alguien ahí que se opone un tanto a hacer ese cambio. Es el cajero en este caso. En esa dicotomía, en esa relación, surgen otros problemas. Y en ese análisis surgen también formas de diagnóstico. En ese entendido, Levin nos dice, haz un análisis en una situación de equilibrio y pon aquello que te fomenta el cambio en un lado y aquello que opone a ese cambio en el otro y medí, como si fuera una balanza. En, en ese proceso, tú vas a poder encontrar muchas formas de mejora. También vas a encontrar muchos aspectos que te están impidiendo ser más eficiente. Por eso, por inercia, tú ya estás haciendo un diagnóstico de qué anda mal en esa empresa. El primer modelo de diagnóstico es las fuerzas de Levy. Veamos el siguiente. Leavitt o otro consultor nos dice, hay un diamante, un triángulo, bueno, no es un triángulo, no es un diamante, el diamante de Leavitt. Leavitt nos dice, tú tienes que ser perspicaz y hacer un análisis integral de todos los componentes de una empresa. Inicia siempre por lo que son la estructura y los objetivos. Nos dice, tu estructura social, tu estructura organizacional, ¿podrá relacionarse bien con los objetivos? Probablemente sí, probablemente no. En ese transcurso de análisis, tú ya tendrás que saber identificar algunos puntos que pueden estar fallando. Tal vez tu estructura, la estructura organizacional, esa que habíamos aprendido a hacer en gestión administrativa y que la habíamos repasado ayer, tal vez no se adecua a las necesidades que necesita o bueno, que la empresa en particular se ha planteado o tiene que resolver. Tal vez los objetivos que se han establecido en un inicio están siendo manejadas de manera equivocada y tu estructura no responde para poder cumplir esos objetivos. Ah, entonces ya de alguna manera estás identificando ahí una situación de conflicto. ¿Cuál sería la lógica respuesta o forma de actuar para resolver ese problema? Reestructuración de la organización. Pero a veces no es solamente la estructura organizacional la que está mal o tal vez un mal planteamiento de objetivos, que sí ocurre. Tal vez en realidad los participantes que dice Leavitt o trabajadores o integrantes de la
organización son los que están fallando. Tal vez no tienen capacitación, tal vez no están capacitados o hay una desmotivación muy fuerte ahí o cualquier otro factor humano que esté interviniendo a que tú puedas cumplir tus objetivos. Entonces, este diamante te está mostrando que también tienes que integrar en el proceso de análisis a los participantes. Asimismo, también tendrás que ver la tecnología, porque ayer hemos sido incisivos en eso. Muchos de los aspectos en los cuales la empresa va a tener que saber adecuarse es producto de la tecnología. Igual los trabajadores, igual toda la dinámica empresarial va a estar sujeta a la tecnología. Por ejemplo, tú en este momento quieres fabricar calzados y tienes 50 personas obreras que están haciendo el proceso productivo de los calzados. Estos calzados podrían tranquilamente hacerse por una máquina y simplificar el proceso productivo. Probablemente sí. Tal vez tú no estás pudiendo cumplir con las necesidades que tiene tu clientela, te están pidiendo muchos productos y no tienen la capacidad de producción, estás perdiendo plata por ende. Entonces tal vez sea necesario que tú ya implementes. Entonces todo se relaciona, vean, estructura social inicialmente, que básicamente es la estructura organizacional, los objetivos, los participantes, la tecnología. Pero dentro de esta dinámica del diamante hay dos aspectos que son extra diamante, que están fuera de la organización. Las organizaciones ajenas que están en el medio ambiente, como ser la competencia o la organización estatal, que también está afuera, como son las normativas y demás. Entonces, aspectos que tienen que integrarse en tu modelo de diagnóstico, donde tú tendrás que ingresar como, por ejemplo, un consultor a analizar cómo funciona la empresa desde su estructura social, los objetivos, participantes, tecnología y el medio en el que se desenvuelve, la competencia, la capacidad de encontrar trabajadores afuera, tal vez no puedes encontrar trabajadores capacitados y tienes que traerlos de otros lados. Tal vez los insumos son muy caros. En esta ciudad tal vez no es posible por el nivel de impuestos ya a nivel estatal, ¿no? Entonces, un análisis muy malo. Gracias a ese diamante de Leavitt que nos ha facilitado esta herramienta, ya podríamos hacer de alguna forma una inferencia de diagnóstico de sobre qué podría estar mal. Así como hay esta técnica llamada diamante de Leavitt, hay otra que se llama el proceso de Burke y Lipvin. Aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este modelo de Burke y Lipvin es mucho más complejo. Es un análisis mucho más integral, pero que abarca casi los mismos puntos, entrando un poquito más allá. ¿Qué nos dice? Tú vas a tratar siempre partiendo de un objetivo. En este caso, nosotros vamos a ver que el objetivo tiene que tener una relación muy fuerte con lo que es la misión y estrategia de la empresa. Esa misión luego se traduce en una estructura. A ver, vamos a ver si podemos marcar con un puntero aquí. Tenemos la misión y estrategia. ¿De dónde ha salido esto? De los objetivos que te has planteado tú como empresario. Supongamos que es tu empresa la que estás analizando. Tú has planteado y básicamente tu objetivo va a ser incrementar las ganancias produciendo tal cosa y reduciendo costos. Has planteado ese objetivo y te ha dado a luz una misión y luego una visión, que las vemos en este punto. Para eso tú tienes que fabricar una estructura organizacional que te permita lograr esa misión, apuntar a la visión y por ende cumplir con el objetivo inicial que se ha planteado, la razón de ser de esa empresa. Ahora necesitarás personas que estén capacitadas. Entonces tendrás que entender que hay un liderazgo planteado aquí. Ese liderazgo que tendrá relación estrecha con la misión y la estrategia. Asimismo, ese liderazgo tendrá que estar relacionada con la estructura. Ese liderazgo a su vez generará ciertas prácticas, formas de ser líder,
la particularidad que tiene la empresa con sus líderes de generar esos objetivos mediante el trabajo de las otras personas. Esas prácticas gerenciales tendrán una directa relación con lo que es el clima laboral, porque hay personas que van a estar subordinadas a las prácticas gerenciales que un líder ha establecido. Ese aspecto de clima involucrará también al análisis de la motivación de las personas. En esa dinámica que acabamos de ver acá, podremos saber el desempeño de cada uno de los trabajadores dentro de tu empresa. Pero a su vez, dentro de la motivación, podrás ver la necesidad de capacitación en las tareas y las capacitaciones en las habilidades de los individuos. En muchas ocasiones, todo este sumum de variables influye en la cultura, aspecto que también tendrás que analizar, la cultura organizacional. ¿Cómo podríamos ejemplificar algo de analizar en cultura organizacional? Que la gente siempre llega tarde pese a que tiene un horario de ingreso. Se ha hecho una cultura de que lleguen tarde o de que, por ejemplo, algo que sí me ha ocurrido, que las señoritas vayan al puesto de trabajo y marquen la hora a la hora que tiene que ser, pero no se pongan a trabajar, sino vayan a terminar de arreglarse en el baño, maquillándose. Entonces, probablemente eso pueda generar un conflicto en cultura. Se ha vuelto una costumbre. Ya las personas automáticamente lo hacen. Puede ser un generador de conflicto para ti. Ahora, también te permitirá hacer un análisis de los sistemas, políticas y procedimientos. Ahí, en este aspecto, organización y métodos entra de cajón. ¿Por qué? Porque es la unidad establecida que te permite analizar todo el sistema, cómo funciona realmente la empresa y además generar reglamentación, política y formas de procedimientos para mejorar lo que estamos analizando, que es el sumum de toda la empresa. Todo está interrelacionado con todo. Para luego entender que hay necesidades, valores individuales que se relacionan con el resto de las personas y que tanto el entorno de la empresa como es tu competencia, como es tu cliente, como es tu proveedor, y el desempeño individual también tienen relación de ser. Este modelo de Burke y Litvin es muy profundo, muy profundo. Entonces, aquí ya te muestra cuál es la relación que puede existir entre múltiples variables dentro de la dinámica organizacional. Por ende, si tú descubres dentro de esto que hay ciertos problemas, como por ejemplo, hay un clima laboral muy bajo, todo el mundo anda muy enojado, todos están en rabia, irritables dentro de la organización, entonces probablemente tengas que hacer un análisis de la estructura, tengas que hacer un análisis de la motivación, qué tal de las prácticas gerenciales, cómo están funcionando los sistemas, los procedimientos, las políticas, cómo va todo eso. Ah, no, mi motivación está mal. Ah, pero ¿por qué? Haces un análisis. Puede ser debido a los requerimientos de las capacidades para las tareas o las capacitaciones y habilidades que tienen los individuos, o tal vez son necesidades y valores que no se adecúan con lo que es toda la filosofía empresarial. Ah, gracias a eso te permite entender que hay múltiples factores que pueden estar correlacionados con un conflicto en particular. Este es el modelo de Burke y Liebing para entender qué conflictos puede haber en una organización. ¿Les queda claro esto hasta acá? ¿Vamos bien con esto? Parece que sí. Bueno, seguimos adelante entonces. Hay otro modelo que es en base a las contingencias, es el que vemos aquí. Este modelo, si bien está extractado de otra área de trabajo, básicamente de los aspectos legales. Nos dice, hay situaciones conflictivas y esas situaciones conflictivas pueden generar riesgos a la empresa. Si tú haces el análisis de riesgos, las contingencias del riesgo en la empresa, probablemente tengas
mejores aspectos de análisis. ¿Quién sabe o quién entiende qué es una contingencia? ¿Alguien sabe algo de lo que es contingencias y los riesgos que involucra? Básicamente es la planificación y la preparación para abordar posibles eventos o situaciones. Cuando tú estás trabajando en una empresa de cualquier tipo que sea, probablemente haya circunstancias a las cuales tú no has previsto que ocurran. Como se entiende que hay situaciones conflictivas, tienes que prepararte. Eso te dice. Entonces, piensa de manera estratégica en todas las posibilidades de que ocurra algo malo. Esa es preservación de riesgos. Evitar que un riesgo se haga realidad. Una contingencia, básicamente estás preparándote para un futuro que puede ser muy agresivo. En ese entendido, tú generas una serie de herramientas. Puedes entender que hay problemas legales, puedes entender que hay problemas ambientales, puedes entender que hay problemas contractuales de contratos y de relacionamiento con empleados y demás. Puedes entender que hay contingencias regulatorias, que básicamente volvemos a las normativas y reglamentos, y contingencias económicas, como lo que está pasando ahora. Apuesto a que muchas empresas no se las esperaban que se corte el suministro de combustible de la noche a la mañana. Entonces, tu gestión con este modelo es entender que hay muchos riesgos afuera, hay muchos riesgos adentro en la misma empresa. Analiza todos esos y genera planes de contingencia para que esos riesgos no sean realmente fatales para tu organización. Este modelo de riesgos es muy aplicado en el sistema financiero. Porque acá, por ejemplo, en el sistema financiero, ¿qué hacen? Viene una solicitud de un crédito y le investigan todo para evitar, pues, que haya impago, riesgo de impago de esa persona que ha solicitado un préstamo. Entonces, lo mismo se hace, pero no solamente en el aspecto crediticio, sino en todo el factor del desempeño organizacional de todas sus tareas y actividades. Entonces, este modelo te permite hacer ese tipo de análisis. Por otro lado, tenemos el modelo de Hacks y Makhlouf, otros autores. Aquí nos dicen, hay una suerte de planificación y esa planificación tiene que estar correlacionada con los niveles de tu estructura organizacional. Si tú tienes un nivel jerárquico, por ejemplo, tienes, como habíamos aprendido nosotros, en vez de que sea corporativo, nos lo habíamos visto el nivel estratégico. El de negocios para nosotros es el táctico y el funcional para nosotros es el operativo. Son los tres niveles organizacionales. Y tú tienes una planificación, una serie de planificación para entender o generar cambios, porque es aplicable el mismo modelo para ambos. Si tú quieres diagnosticar o quieres gestionar y implementar alguna nueva práctica, lo vas a hacer de la misma manera. ¿Y qué dice? Saben que del nivel estratégico, o sea, de los altos mandos o los dueños de la empresa, surgen directrices, como por ejemplo, desde mañana todos van a venir con traje. Digamos que es una directriz, ¿no? Es sacado de los cabellos, no creo que haya una normativa que te obligue a poner así, tal vez sí, pero solamente para ejemplificar. Entonces, desde arriba sale la idea, que es el punto uno. Se formula la estrategia porque se quiere entender del por qué, para qué y cuál es la razón de hacer. Se formula esta estrategia, se hace el análisis correspondiente y se le delega la tarea al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Si este era el estratégico, este será el táctico. Los gerentes de área, los jefes, los encargados harán la recepción de esa nueva estrategia para ponerlas en práctica. Va hacia el 3. ¿En qué sentido? A que ellos tienen que hacer el proceso de pensamiento del cómo lo van a realizar. Entonces, aquí planifican de acuerdo a las estructuras, quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, etc. Y delegan. Pasa al nivel
operativo, perdón. El nivel operativo, que es el número 5, ejecuta. Esa ejecución pasa a ser evaluada ¿por quién? Por el nivel corporativo. Y sigue el ciclo. Como se ha hecho la puesta en práctica con el nivel operativo, el nivel ejecutivo de alto mando o si quieren estratégico, hace la revisión, hace la comprobación. ¿Ha funcionado de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hemos planteado? Sí, no. Se hacen correcciones, se hace alguna situación que necesita modificación, se le delega nuevamente al nivel eh, táctico. El nivel táctico genera nuevamente un plan y delega. Y si así sucesivamente hasta llegar a la implementación o a la corrección o a la formulación de alguna nueva estrategia. Este es el ciclo de planificación de Hacks y Magluf. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Preguntas, dudas? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Yo sí, dicen. Muchísimas gracias por responder. Tal vez estoy hablando solo, se me ha cortado la señal, imagínense, toda la clase. Ya, sigamos. Así como tenemos el ciclo de planificación de Hacks y Maslow, tenemos los triángulos de Sabato, otro autor. En este ejemplo que vemos aquí es más de gestión gubernamental. Nosotros no vamos a ir a entender eso. Nosotros vamos a enfocarnos a la herramienta como tal. Entonces, tenemos una relación de tres aspectos. Gobierno, que para nosotros va a ser la alta gerencia, la producción, que para nosotros se mantiene con producción, o sea, cómo se está produciendo algo, y la necesidad de capacitación. Entonces, ¿qué nos dice el triángulo de Sabato? Si tú quieres realmente ver qué es lo que está ocurriendo en tu empresa, ve el gobierno y cómo se maneja, o sea, los líderes, cómo se maneja la producción. ¿Cómo se maneja la capacitación? Si tu personal está realmente capacitado. Aquí yo cambiaría academia por recursos humanos para ver cómo está en todo sentido, no solamente en su capacitación. Y ve que esos tres puntos se van a ir interrelacionando. Este es un poquito más sencillo, ¿no? Como vemos, el más complicado fue el de Burke y Lidwin y es uno de los más completos, además. Pasamos al siguiente. ¿Qué pasa con el siguiente? Este es el de Sabato, el otro es el de los cuatro entornos. Y aquí está. Y nos dice, para poder entender la dinámica organizacional, existen cuatro entornos que tienes que analizarlos. ¿Cuáles son esos entornos? Así los denominan estos autores. Financiero, productivo, tecnológico y científico. Te dicen, en el proceso de producción, tú tienes que entender que este puede estar interrelacionado con otros factores u otras unidades. Tal vez así sea más fácil de entender. Digamos que tú tienes un gerente de producción y ese gerente de producción está teniendo fallas porque no pueden cumplir con la meta de producción. Veamos por qué ocurre. Entonces ves que se relaciona con el gerente de finanzas. Señor gerente de finanzas, usted está haciendo el desembolso, está haciendo las compras, la adquisición de la materia prima para que el de producción pueda producir. Tal vez el señor te dice, sí, yo normal, a mí no hay queja, no hay nada, yo estoy financiando. Ah, tal vez entonces sea el entorno tecnológico. A ver, señores de tecnologías de la información, estamos dando el soporte a los de producción para que puedan fabricar. Nosotros sí, pero nuestros equipos son muy obsoletos. Tal vez tendríamos que modificar. Ah, ahí está. Entonces, tal vez tengamos que entender lo que es el entorno científico o tal vez de capacitación, que a eso se refiere. Entonces, ahora se preguntarán, ¿y qué son estos circulitos? Es una representación gráfica donde hay puntos de inflexión entre ambos. Por ejemplo, entre el entorno productivo y el entorno financiero, digamos que vas a encontrar puntos de inflexión que son propias de tu empresa, por eso no las pone con nombrecitos.
puede ser contabilidad, en este caso, por ejemplo, puede ser adquisiciones, el entorno financiero con el entorno productivo, puede ser por adquisiciones, puede ser por pago a proveedores, etcétera, administración quizás, contabilidad. Lo mismo ocurre con el entorno tecnológico, ¿no? Porque hay un nexus. Entonces, básicamente te dice, haz este tipo de análisis porque probablemente en el relacionamiento de alguno de los entornos que tenemos acá exista algún conflicto. Ese es el de los cuatro entornos. Tenemos otro modelo más, que es el de las 7 S de McKinsey. Estas 7 S, te dice 7 S porque las palabras que usó este autor iniciaban con la letra S en inglés. Y ahí están, por eso está el diagrama escrito tanto en español como en inglés. Nos dice, hay un modelo que tiene que relacionar muchos factores, muchas S's. ¿Cuáles son? La estrategia, los sistemas, el estilo de administración, el personal con el que cuentas, las habilidades que tienen esas personas, la estructura organizacional que existe y todo en marco a valores y objetivos. Entonces, ¿cómo ejemplificamos esto? Si tú tienes, por ejemplo, una estrategia mal definida, probablemente eso genere un mal liderazgo y esté también atacando al estilo de trabajo. Tal vez tienes una mala estrategia y esté atacando directamente a la estructura organizacional porque estás dobleteando funciones o porque tienes una mala estrategia. Estén personas haciendo trabajos que no les corresponden o haciendo uso de sistemas que están obsoletos. O tal vez el personal que está muy conflictuado porque sus líderes no les saben dar las directrices necesarias. Por eso hay una línea por detrás que se relaciona entre estrategia y personal. O las habilidades tal vez de nuestros vendedores no encaja con los valores de nuestra empresa. Como por ejemplo en vendedores totalmente antiéticos que se venden a sí mismos baratos, digamos, y luego lo están revendiendo caros y ellos están ganando de eso, ¿no? Entonces, o están haciendo algún tipo de práctica poco ética. Entonces, todo eso se puede ir analizando para identificar qué puntos están mal, como si fuera un modelo de diagnóstico. ¿Entendemos este modelo, el de las 7 S de McKinsey? Muchos hablan de lo mismo. Creo que el más completo que podríamos nosotros hacer uso es el del diamante de Leavitt, que creo que es uno de los mejores, donde la relación entre estructura, objetivos, participantes y tecnología, y también lo que es el Burkey-Lidwin, ¿no? Que es muy complejo de analizar, bueno, no complejo, muy profundo, completo de analizar. También creo que yo les sugeriría, en el caso de que ya lleguen a trabajar, hagan un trabajo, un modelo de gestión en base a riesgos, que puedan identificar los riesgos inicialmente y generar los planes de contingencia para poder sobrellevar esos riesgos que involucran. Entonces, sigamos entonces. Métodos y procesos de trabajo, veamos qué es. Nosotros ya hemos hecho alguna forma de diagnóstico. Ahora nosotros tenemos que formular los métodos y los procesos con los cuales vamos a ir trabajando. ¿Ya? Entonces, veremos dentro de este marco que hay principios de los métodos y los procesos de trabajo, veremos enfoques y demás. Pero, ¿qué entendemos por métodos y procesos de trabajo? Básicamente como las estrategias que te permiten ejecutar tareas. No solamente estrategias, también están enfoques, están técnicas. Te permiten ejecutar tareas dentro de tu empresa, pero siempre velando por la máxima eficiencia. Para eso tendrás principios que seguir, que entender, comprender, para poder plantear lo que es un método y un proceso de trabajo. ¿Cuáles son los principios? Primero que nada, que todo tiene que simplificarse. Aquí esto lo estamos pensando como si fuera una empresa privada que trata de ser rentable. Todo tiene que simplificarse. Las actividades solamente más necesarias posibles
y que te permitan llegar de la manera más eficiente al objetivo. Punto. Simplificar. A eso se refiere. Ahora, estandarizar, así como lo hizo Ford en un momento determinado, para que puedan fabricar coches en masa, haces una estandarización del proceso productivo. Todo es lo mismo, de modo que sea mucho más rápido, mucho más ágil. No seas tan burocrático, flexibiliza. Ten en cuenta que el mundo es cambiante, así que flexibiliza también para que puedas adaptarte a diferentes circunstancias que van a ocurrir dentro de la vida, eh, el ciclo de vida de la empresa. Automatiza todo lo que sea posible. Ya no hagas tus cálculos con tu calculadora. Ahora utiliza Excel. Ya no hagas el trabajo sumamente manual. Trata de invertir en tecnología que te permita hacer todo el proceso productivo mucho más ágil. Automatizarlo. Y constantemente evalúa cómo va el trabajo en tu empresa. Si se dan cuenta, son herramientas muy, muy, muy técnicas que estás usando para que luego tú puedas ganar plata como empresario. No, y no pierdas plata también. Esos son los principios. Ahora, ¿cuáles serán los enfoques de los métodos en los cuales se trabaja en organización y métodos? Primero que nada, tienes que ser muy perspicaz en medir tiempo. Mides el tiempo, porque el tiempo es el activo, el valor intangible que más cuesta en muchas empresas. Entonces, el tiempo es dinero, el tiempo es oro. Entonces, trata de reducir los tiempos, maximiza el trabajo, ve que los movimientos tengan relación con tiempos más cortos y sé más eficiente. Genera técnica o con el uso de técnicas genera nuevas formas de obtener un resultado reduciendo tiempos. Haz una organización científica. ¿Qué significa científica? Aquí no vas a hacer una investigación científica para ver qué modelo es el más adecuado. No, aquí vos vas a ver resultados. No necesito tantos contadores, necesito un contador, un jefe de contabilidad y 5 asistentes contables. Así yo ahorro sueldos, pero hago eficiente el trabajo. Los auxiliares ayudan al contador. El contador es el responsable y el contador le pasa toda la información a su gerente. No necesito tener 5 contadores como cargo. Necesito tener uno que sea líder. Ah, ya has hecho una organización más científica porque estás pensando en reducir costos, en mejorar los procedimientos y obtener los resultados que tanto necesitas. Y constantemente sé persuasivo de modo que haya existente y de manera insistente una ingeniería de los procesos. Constantemente eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hoy las empresas funcionan de una manera, mañana van a tener que aprender a funcionar de otra manera porque necesitan adaptarse. Con estos enfoques nosotros entenderemos. Organización y métodos tendrá que ser constantemente un agente de medición de tiempos y de metodologías. Ver cuáles son los movimientos en la dinámica del trabajo y generar nueva organización de las personas, de los equipos e incluso de los reglamentos. Más allá de eso, tendrá que hacer constantemente ingeniería y reingeniería de procesos. ¿Pero qué es un proceso de trabajo? Básicamente, el conjunto de las actividades, de las tareas, de las funciones que tienen que hacer un grupo de personas que te permiten llegar a un objetivo en particular, el objetivo de la empresa. Entonces, estas personas que trabajan, que interactúan entre ellas, haciendo alguna actividad en particular, darán como resultado algo. Por ejemplo, zapatos. Muchos zapateros han interactuado, uno fabrica las suelas, otro fabrica los cueros, corta los cueros, no fabrica los cueros, sino corta los cueros, otro los ensambla y al final del proceso productivo tienes el zapatito. Ah, proceso de trabajo. Importante entender cuáles son los elementos claves de un proceso de trabajo. Ingreso o entrada. ¿Qué está entrando? Materia, recursos o información, si lo quieren ver así. Digamos que para el ejemplo de la zapatería, ingresa cuero, goma, caucho, hilo, todo eso ingresa.
como adquisiciones, ¿no? Digamos que ahí está involucrado el proveedor que te pasa todos los insumos. Esos insumos de alguna manera tienen que transformarse. Entonces los obreros, los trabajadores que están en planta haciendo los zapatitos van a tener que estar ahí cortando, haciendo el modelo, viendo colores. Después de cortar pasan a la maquila, ensamblan. Después del ensamblado del cuero pasan a la suela, etcétera, etcétera. Para que luego, ¿qué ocurre? Sale el producto. Ya han terminado el producto y ven cuál es la aceptación del mercado, qué tal está el producto, pruebas de calidad y demás. Eso se traduce en la retroalimentación o el término que vemos en la diapositiva, feedback, que está en inglés. Eso te permite saber cuánto tiempo has producido o cuánto tiempo te ha llevado producir algo, cómo lo has hecho, qué tal el producto, cómo está, cuánto te ha costado producirlo y demás. ¿En qué podemos mejorar? Y ahí está la pregunta clave de organización y métodos. Si nosotros hemos generado un zapato en 10 minutos, no, para mañana tiene que ser en 8. Organización y métodos, vea cómo fabricar. O nos ha costado 100 bolivianos fabricar. Es muy caro. La competencia está fabricando con 40. Tenemos que ver cómo reducir costos. Organización y métodos, métase a investigar. Y hacen eso. Esos son los elementos clave, los elementos importantes del proceso de trabajo. ¿Qué más podemos hablar sobre el ciclo de mejora ya del proceso de trabajo? Como ya sabes que has producido zapatitos en 1 hora cuando deberías en realidad producirlos en 40 minutos, tienes que generar un proyecto de mejora. ¿Cómo lo haces? Planificando. Planificas cómo lo vas a hacer. Tal vez vas a dejar de hacer tantos pasos tan chiquititos, divididos. Vas a unificar algunos trabajos o vas a comprar otro tipo de materias primas o directamente vas a cambiar a una máquina que te permita ahorrar en tiempos. Planificas. Has identificado ese problema, planificas cómo solucionarlo y luego haces eso. Ya has planificado, ponlo en práctica. Pones en práctica y ves, ¿ha funcionado o no ha funcionado mi proyecto? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa del ciclo? En verificación. He verificado, sí, efectivamente se han reducido muchos tiempos. Bueno, definitivamente hay que implementar esto. Y lo implementan como un proceso ya estandarizado dentro del proceso productivo en el puesto de trabajo en general. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Parece que vamos bien. Sigamos entonces. Si nosotros ya hemos visto los elementos claves del proceso de trabajo, entrada, transformación, salida y demás, y hemos visto el ciclo de mejora del proceso de trabajo, donde hemos visto la necesidad de planificar la modificación tras el diagnóstico, hacemos el plan, implementamos y definitivamente se vuelve una nueva tarea. ¿Qué nos quedará hacer? Ver cuáles son las estrategias de optimización de esos procesos, cómo vamos a generar optimización. Para esto entenderemos 4 conceptos que también se traducirán como 4 herramientas. El primero, la reingeniería. Reingeniería es uno de los aspectos más complejos que puede existir en el aspecto organizacional cuando se trata de reorganizar personas. Involucra leyes, involucra otros aspectos, eso lo vamos a analizar a futuro, pero es una herramienta y es muy buena esto de la reingeniería, muy necesaria y que sí se tiene que hacer por el evolucionar de las empresas en el tiempo. Lean Management, que en realidad es una filosofía, lo vamos a ver en el diagrama, una filosofía donde te dice, lo han extractado de los psicólogos humanistas, te dicen, despójate de aquellas cargas que tienes encima, aquellas innecesarias, desházete de eso. Esa es la estrategia. Six Sigma, una metodología muy, muy matemática, muy estadística que te permite reducir errores. Hace mediciones constantes de los procesos productivos. Esto se aplica mucho, sobre todo en factorías, donde hay cambio de material, no sé, transformación de una materia prima. Y la automatización como una estrategia general transversal
para todos, donde hay que generar automatización constantemente. Estas cuatro se convierten básicamente en las estrategias que tú como profesional, no necesariamente de organización y métodos, como profesional que va a estar a cargo de una empresa, va a tener que tener en mente constantemente para mejorar el funcionamiento interno de la empresa. Veamos el primero. ¿Qué interviene en la reingeniería? La reingeniería puede ser reingeniería organizacional, puede ser reingeniería de procesos, reingeniería de metodologías, etcétera. Entonces hay un bagaje de reingenierías. Sin embargo, hay estándares que se tienen que cumplir. Cuando tú haces una reingeniería, involucra hacer modificaciones muy profundas en muchas ocasiones. Por eso analizas en primera instancia todo lo que es visión, misión y objetivos. Esos están alineados con tus objetivos reales que querías tú en un inicio, sufren alguna modificación, tal vez ya no son las mismas que al principio, puede que eso ocurra. Entonces tendrás que hacer una reformulación. Si has tenido que hacer esa reformulación y la has hecho, seguro que tú tendrás que hacer luego un análisis de los procesos. Tal vez el nuevo objetivo que te has planteado involucre otro tipo de procesos que inicialmente habías establecido bien, pero que ahora ya quedan obsoletos. Entonces, haces el análisis y propones las modificaciones. ¿Dónde? Identificando procesos a rediseñar en este punto. Tras haber generado el rediseño y demás y haber lanzado la propuesta, tú algún momento tienes que implementarlo, no vas a hacer en vano. Entonces implementas el nuevo plan de procesos. Al implementar este nuevo plan de procesos, nuevamente tienes que analizar si está funcionando o no bien. Por eso haces los nuevos procesos operacionales, los pones en práctica y evalúas si este proceso en particular, esta nueva forma de ver, está funcionando. Si ha funcionado y está todo bien, bueno, pasas al proceso de mejora continua, que básicamente va a ser volver a analizar todo esto para volver a planificar, volver a replantear, rediseñar todo el proceso de nuevo. De modo que constantemente estés haciendo, velando por la eficiencia. Por eso es importante también el plasmar una visión. Por eso es importante la visión, porque no te permite estar quietito. En algún momento determinado vas a cumplir con tu misión, pero la visión te exige mejora continua. Entonces, ahí está. Haz una reingeniería de procesos para lograr esa misión constantemente. Veamos de qué trata el Lean. El Lean Management, como les había estado comentando, básicamente es una técnica psicológica que se usaba en terapia. Cuando las personas iban muy deprimidas o con muchos conflictos, mucho estrés y demás, estos psicólogos hacían notar a sus pacientes de que habían pesos que no tenían que estar cargando ellos y tenían que empezar a despojarse y hacían el proceso terapéutico en base a eso. Entonces, extrapolaron los académicos administrativos ese concepto y la llevaron a lo que son los principios del Lean en la empresa. ¿Qué significa eso? Tienes de todo el bagaje de trabajo que existe en la empresa, identifica cuáles sí tienen valor y cuáles no. Seguro estamos que vas a encontrar aspectos que no deberían ya estarse aplicando en la empresa. Procedimientos, políticas, tal vez están obsoletas y que te está obligando a cumplirse, como en el caso de la fábrica de Calaminas, ¿verdad? Donde te estaban obligando a hacer 6 cotizaciones para poder adquirir a un proveedor que era demasiado, generaba muchos conflictos. Entonces, con 3 es suficiente. Te has despojado de procedimientos en exceso que ya estaban obsoletos. Ah, mapeas. Yo, ¿por qué he eliminado esto? Porque ya no era necesario. Entonces, no me va a generar conflicto si lo elimino para que no hacer, tal vez elimino algo esencial y termino empeorando las cosas.
No, no te va a generar conflictos. Con 3 cotizaciones es suficiente. Ya, pongámoslo a prueba, como diría el TikToker o el influencer ese. Ponen a prueba si funciona o no funciona. Entonces genera, ya, hay un sistema de empuje, si funciona. Ya, muy bien. Entonces sigamos con el proceso y busquemos constantemente la perfección, reduciendo siempre aquello que no nos sirve. Eso nos trata de decir el Lean Management. Esos son sus principios. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Todo bien? Sigamos adelante. Acá tenemos que ver el Six Sigma. Este es el Six Sigma. Básicamente nos está diciendo, nosotros tenemos que medir constantemente en base a una definición de objetivos. ¿Cómo vamos a medir? Mediante la implementación de herramientas. El Six Sigma era una metodología que luego se tradujo a un software. Ahora ahí existen softwares. Nosotros, si tenemos los objetivos determinados, sabremos que hay procesos para cumplir con esos objetivos y definiremos entonces qué vamos a medir y vamos a plantearlos como aspectos a medición en una tabla dinámica estadística, donde dices, a ver, tiempo de procesamiento de 50 pares de zapatos, tiempo promedio, tiempo máximo, tiempo mínimo. Y ahí empiezas a entender. ¿Dónde lo estamos viendo? Acá, en medir. Si tu producción de zapatos es muy tardado, está tardándose demasiado, entonces haces los análisis. ¿Dónde está? Si los procesos en tiempo, tantos, inclusive por personas se hace, por obreros. Este trabajo, esta etapa del trabajo me tarda tanto, esta siguiente etapa me tarda tanto. Entonces, estadísticamente hablando, puedes ir sacando las desviaciones estándares, las desviaciones típicas o atípicas que ocurren. Está habiendo un retraso, pero no es por culpa del capital humano, es por culpa de los equipos. Los equipos están deteriorándose, se están depreciando. Necesitas volver a adquirir equipos o hacer reparaciones profundas a los equipos que ya tienes. Todo eso te ha permitido entender que tienes retrasos en tu proceso productivo. El Six Sigma te permite hacer eso. Bueno, ahora es más un software, ¿no? Six Sigma, básicamente metes datos. ¿Se entiende esto hasta acá? Veamos lo que es automatización. Y automatización, básicamente el nombre lo dice, ¿no? O sea, tienes tareas prácticas que tienes que desarrollar. Si las tareas están siendo demasiado manuales, optimiza. ¿Cómo? Eligiendo herramientas tecnológicas que sean adecuadas para tu realidad particular. Nuevamente generarás un nuevo flujo, porque probablemente al implementar esa nueva herramienta hayan tareas que van a dejar de ser necesarias. Entonces vas a tener que rediseñar un nuevo flujo. Ve si es que esta herramienta implementada te está generando beneficios y pones en marcha luego esa herramienta. Así de simple, automatizar. Mientras menos trabajo manual hagas, ten por seguro que va a ser mucho más ágil y con menos errores. Eso va en desmedro de los trabajadores, ¿no? La realidad de la revolución industrial, en la primera ola y en la segunda. Eso va a ocurrir. Preguntas, dudas. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Hemos visto las estrategias de optimización de procesos. ¿Tenemos todo claro hasta acá? Me imagino que sí, ¿no? Pasaremos entonces. Y hemos visto los procesos productivos, los rediseños que podemos hacer, la optimización de todos los procesos, reingenierías, Lean Management, Six Sigma, etc. Ahora veamos los sistemas de información y de tecnología. Esto es un importantísimo actualmente. Les damos un ejemplo. Ahora ya no hay atención al cliente en muchas empresas, sobre todo extranjeras, ya no hacen personas atención al cliente. Son básicamente chatbots que están ya 24/7 a disposición de las personas que quieren hacer alguna consulta o los más avanzados.
Atención al cliente ya está realizándose por IA. E incluso una interacción demasiado humana para una máquina. Entonces te toma la orden, te toma el pedido, te dice cuánto tiempo va a demorar, te dice si quieres algo, te hace ofertas, todo ya mediante uso de tecnologías de la información con la IA. Entonces, si bien es un ejemplo un poquito tirado de los cabellos, es básicamente lo que tienes que aplicar tú como empresario en tu empresita. Tú tienes que hacer que uses la tecnología a tu favor. ¿Cómo? Entonces, aquí vamos a ver, ¿cuáles son los sistemas de información? Tenemos cinco. El primero son los procesamientos de las transacciones. En tus transacciones, ¿tú vas a poder realizar automatización? Probablemente sí. Fíjense el ejemplo de las tiendas en Japón. Quien tenga un poquito de curiosidad puede buscar tiendas sin personas en Japón. Entonces entra el cliente, no hay cajero, no hay nada. Entra, agarra un producto, lo paga con su celular y se va. Entonces, vean cómo funciona la tecnología que te puede permitir hacer muy ágil, a revolucionar un poco el proceso en este caso, de venta o tal vez de facturación, porque ya no tienes que estar haciendo una factura de supermercado donde y encima te pida detallado de todos los productos que estás comprando. Digamos, son 10 productos, entonces el cajero tiene que estar ahí escribiendo, a ver, dos pastas de dientes, un papel higiénico, a mano. No, entonces ya haces el proceso de automatización mediante la implementación de un software que te permita hacer una factura manual y ahí con el lector de código de barras, ¿no? Es lo que ocurre actualmente. Pasa el producto, pip, pasa el segundo producto, pip, pip, y automáticamente se va registrando, pone automáticamente el precio y demás, todo establecido y sale la factura. Te vas. Procesamiento de transacciones mediante sistemas de información. Ahora, todo ese movimiento que ocurre en las empresas, ventas, adquisiciones, libro de ventas, libro de compras, que se ha generado como información en una base de datos, se convertirán también en información gerencial para la toma de decisiones. Y ahí tenemos información gerencial que puede ser por el software. Les pongo un ejemplo, en la banca se maneja para sueldos, por ejemplo, SAI, que es de Axon. Hay otros, pues solamente para sueldos hay otros CRMs que, por ejemplo, es el Salar, que es de Bolivia, que está elaborado en Santa Cruz. Ese Salar, por ejemplo, te permite hacer hasta asientos contables, te manda directamente para que los de contabilidad ya no tengan que padecer haciendo todos los asientos contables en cuanto a sueldos se refiere. Entonces, y hay un sistema de información. Esa información lo lleva a gerencia. Gerencia de, mi planilla alcanza a 400.000 bolivianos mensuales. Hay que ahorrar. O dirá alguna estrategia, o no, estamos muy bien. Ya tienen un sistema de información. Pero ese sistema de información te va a también permitir generar toma de decisiones. Tira, uy, mi planilla de sueldos está demasiado elevada. ¿Dónde? ¿Quiénes están ganando mucho? Hay que ver la posibilidad de reducir un poco lo que es sueldos, etcétera. Entonces, toma de decisiones. Asimismo, eso, el jefe de recursos humanos, en el ejemplo de la planilla de sueldos, mandará a hacer unos reportes para luego hacer la información ejecutiva a los del directorio. Señores del directorio, este mes hemos tenido una rotación muy alta, 30 personas de la empresa se han retirado, 10 han ingresado nuevos, están en capacitación. Nuestra planilla actual el mes pasado era de X, ahora es de Y, etcétera. Entonces haces tu presentación para ver cómo está la realidad actual de tu unidad en particular. Así como de recursos humanos, seguramente finanzas tendrá lo suyo, contabilidad tendrá lo suyo, administración igual, ¿no? Y todo en base a una gestión efectiva del conocimiento, porque además con la implementación de estos sistemas de información, te permitirán también ver la posibilidad de hacer capacitaciones, creación de datos, almacenamiento y demás.
Así como hay sistemas de información, también hay tecnologías de información. ¿Qué vemos en tecnologías de la información? Básicamente, hardware, lo duro, o sea, servidores, computadoras, equipos, dispositivos, software, que son aplicaciones, programas, aplicativos, etcétera, conectividad, intranet, internet, donde haya conectividad, y se aumenta uno más gracias a lo último, que es ciberseguridad. Cuando tú tengas que asumir cargos de dirección, tienes que prever mediante el modelo de gestión de contingencias y riesgos que lo hemos visto, la posibilidad de que tu información sea vulnerable, de que algún hacker malintencionado, por ejemplo en banca, pueda sacar la información que es confidencial de tu empresa y pueda hacer un mal uso. Para eso tienes que velar por la ciberseguridad. Para eso actualmente existen personas dedicadas a ciberseguridad, de modo que tus datos estén bien resguardados. Se conoció de un problema que hubo, si no me equivoco, era en Chile, donde a una institución financiera iban debitando de las cajas solamente centavitos. Los dueños de las cajas nunca se enteraban porque eran centavitos que iban sacando, pero eran pues ¿cuántos clientes? 300.000. De 300.000 clientes, un centavo por día le sacaban aleatoriamente. En el cabo de 5 o 6 días, millonario el que estaba haciendo ese movimiento, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ciberseguridad, si tú tienes sistemas de información y tecnologías de la información, tienes también que velar por la seguridad de tu información. ¿Cómo aplicamos los sistemas de información y las tecnologías de la información en organización y métodos? Básicamente, como tú eres el dueño del proceso de mejora constante de tu empresa, de la reglamentación de tu empresa, de la búsqueda de nuevas estrategias para la obtención de mejores resultados, entonces tendrás que velar la forma de automatizar. Una de las aplicaciones de sistemas informáticos y tecnologías de la información es la posibilidad de automatizar trabajo, de modo que los tiempos de la realización del trabajo se reduzcan. Ahí estamos viendo además optimización en tiempos, optimización en uso de recursos, optimización en costos, etcétera. El de OIM también tendrá que hacer el análisis de los datos. ¿Qué significa eso? Tendrá que hacer análisis estadísticos para ver si sus implementaciones realmente están funcionando o no. Tal vez simplemente están no haciendo nada o perjudicando. Y todo en marco a una transformación digital que es el futuro de las organizaciones. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Hay algo? Gracias, Joan. Escrito por el chat. Veamos entonces. Este punto de acá es neurálgico. El que viene a continuación, que son consideraciones normativas. Ayer habíamos mencionado que los profesionales en organización y métodos, sea cual sea el no denominativo del cargo, sino el que se encargue de hacer este tipo de tareas, tiene que ser un profesional integral, tiene que saber de muchas cosas. A ver, acabamos de ver, tenemos que saber de administración, tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber de procesos, tenemos que saber de análisis de datos, tenemos que saber de varias cosas. En este punto también tendremos que saber de leyes. ¿Por qué? Porque cuando tú implementas alguna forma de trabajo, se tiene que reglamentar. Alguien tiene que hacer el manual de procedimientos, el manual de procesos, todos los manuales relacionados con una tarea en particular. Entonces, ¿quién hace eso? Se supone que es el profesional de organización. ¿Cuál es el marco normativo? El de organización y métodos tiene que velar por la comprensión eficiente de las leyes actuales, los decretos reglamentarios, los estándares, normas internacionales, reglamentación, normativas ISO incluso, que te permitan dar la directriz eficiente de ese planteamiento nuevo que tú estás sugiriendo en el trabajo.
De modo que al plantear algo no escape de lo legal, como por ejemplo, creo que les puse el del matrimonio entre parejitas o el relacionamiento sentimental en el trabajo. Estoy prohibiendo. Ah, pero te viene una demanda de que te dice, no, no puedes prohibir eso, eso es discriminatorio. O digamos, se prohíbe la contratación, perdón por el ejemplo, de personas homosexuales en esta empresa. Eso no puedes hacer, eso vulnera con los derechos. Entonces, si bien tú tienes muy buenas ideas, esas ideas tienen que estar enmarcadas en la legislación correspondiente. Esos lineamientos tendrán una suerte de riesgo también, que tienes que analizarlos, porque tal vez vayan a vulnerar ciertos derechos, ciertas obligaciones, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las normas y leyes que uno debe considerar constantemente para poder entender la dinámica laboral? Pues básicamente tenemos la normativa laboral por un inicio. A ver, no se me puede antojar a mí hacerles trabajar a las señoras de una empresa más de 40 horas a la semana. Si les hago trabajar sin querer pagar horas extras, eso es vulneración de la ley del trabajo. Entonces, no puedo gestionar una estrategia de ese modo. Otro, voy a inventarme una reestructuración laboral o reestructuración empresarial o estructura organizacional va a ser rediseñada. Por ende, hay cargos que van a desaparecer y la gente que trabaja en esos cargos ya no van a trabajar más. Voy a tener que generar despidos. Laboralmente, ¿cómo se podrá manejar? Hay que pensarlo con estrategia. Otro aspecto, seguridad y salud ocupacional o del trabajo. Hay una normativa especial, estamos hablando de Bolivia, ¿no? Hay estándares internacionales también. Entonces, tú, ¿cómo vas a plantear nuevas o mejores prácticas para, por ejemplo, en una empresa minera, para que puedan tus trabajadores estar seguros? Tal vez tú no quieres gastar mucho o invertir mucho en la seguridad y dices, Voy a dar unos cascos de un poquito más baratos. Tal vez no sean de buena calidad, pero no creo que pase nada. Entonces, tú has delimitado esas prácticas y justo pasa algo. Hacen un peritaje, los de seguridad que están en el ministerio, dicen, no, aquí ustedes no han cumplido con la norma, tenían que dar un casco 3MXX y ustedes han dado un casco chino, barato. Entonces, hay que tener consideraciones en cuanto a esa normativa, por ejemplo. ¿Qué pasa con la normativa administrativa? Hay diferentes tipos de perspectivas. Administrativa como tal en las empresas privadas no hay, pero podríamos mencionar a la SAFCO, ¿no? La ley SAFCO que da unos lineamientos muy profundos de cómo hacer la gestión administrativa en instituciones públicas. Normativa sobre el manejo de datos, que está muy relacionado con lo que habíamos hablado hace un momento sobre ciberseguridad. Normativa ambiental, retomamos el ejemplo, por lo de la empresa minera, no podríamos estar generando cualquier tipo de desechos y tirarlos tranquilamente al río. Hay que generar un manual de procedimientos para el tratamiento de residuos de minería, que está en la ley medioambiental, digamos. Entonces tendrás que considerar eso también. La reglamentación financiera, como en el caso de la ASI para nosotros, hay la ley 374 si no me equivoco, 375 las leyes relacionadas en el aspecto financiero, que norman los comportamientos, te rigen los comportamientos financieros. Entonces, eso tendrás que considerar a la hora de reglamentar. Por ejemplo, yo no puedo atender en mi banco, pese a que sea muy privado, no puedo atender menos de 7 horas al día de atención al público. Entonces, eso es vulnerar la ley. No, no me puedo inventar de atender solamente mediodía. Eso no está permitido. La ley impositiva, que de ahí podríamos hablar miles de horas sobre qué es lo que ocurre con los impuestos y demás. Y las NIAs, normativas internacionales de auditoría interna. Entonces, ahí también hay reglamentos, hay
especificaciones que cumplir y demás, y está reglamentado y regulado además, tanto en Bolivia como a nivel internacional. Solo son ejemplos que se ponen acá. Así como hay estas normativas, en cualquier rubro pueden haber otras normativas. Igual, ¿quién quita que uno de ustedes esté trabajando en un hospital, en una clínica particular y tenga que cumplir normativas y no pueda inventarse cualquier procedimiento que vulnere la normativa del Ministerio de Salud, digamos? Entonces, por eso el profesional tiene que ser muy integral, tiene que considerar muchos aspectos a la hora de hacer un análisis estructural, un análisis de procesos, un análisis de mejora continua, etc. Ahora, ¿hay reglamentación en OIM? Sí, digamos, ¿qué es lo que tú harías como organización y métodos? ¿Qué reglamentas en una empresa? Y aquí pongo simplemente ejemplitos. Reglamento interno de trabajo, por lo general, está hecho o por el de recursos humanos, o por el abogado de la empresa, o por el de organización y métodos. En empresas mucho más chiquitas está elaborado por el gerente general. Ahora, manual de control y auditoría. ¿Cómo hacen el proceso de gestión del control, digamos, para la unidad de contabilidad? Hay un manual que se va detallando. A ver, el profesional tendrá que, uno, ingresar a la oficina. Dos, solicitar material de tal cosa. Tres, y así. ¿Quién ha hecho eso? El de organización de métodos. Otra reglamentación que puede servir de ejemplo es la gestión de procesos, protocolos, digamos, ante incendios. ¿Cómo van a ser los trabajadores si suena la alarma contra incendios? Y ahí está todo el protocolo descrito. Obviamente no lo hará solo, tendrá que colaborarse o hacerse asesorar con otros profesionales especialistas. Pero quien hace el reglamento, el documento que se comparte internamente con cada uno de los funcionarios de trabajo, es el de organización y métodos. Ética y conducta también, digamos, podrías tener tu reglamento, tu código de ética en la empresa. Pues, ¿quién ha hecho eso? El de OIE. Son ejemplos simplemente de alguna reglamentación que podría estar elaborada por organización y métodos. ¿Cuáles son los impactos de la normativa y su reglamentación en OIM? Pues es importantísimo. Uno, la eficiencia organizacional, que es básicamente entender que va a ser más eficiente, el cumplimiento normativo, porque hay normativa que te obliga a regirte a ciertos parámetros de comportamiento, entonces tú tendrás que regirte a eso y planificar todo tu trabajo en base al cumplimiento normativo, la transparencia, que es un aspecto importante porque organización y métodos maneja toda la información, todo el flujo de procesos. Entonces tendrá que ser transparente para realmente hacer muy bien ese trabajo y todo en marco a la seguridad y el bienestar de las personas que trabajan en esa organización. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que se quiera acotar? ¿Algo que se quiera decir? Si no es así, seguimos adelante. ¿Qué pasa con el desarrollo organizacional y la gestión del cambio? Cuando nosotros habíamos pasado la materia de desarrollo empresarial, si no me equivoco, así se llama la materia, gestión empresarial, si no me equivoco, habíamos dicho que el capital humano es el más difícil y complicado de administrar. Bajo ese entendido, ¿cómo hacemos que las personas puedan llegar a ser agentes de cambio? Que estas personas realmente quieran cambiar. A veces es demasiado complicado hacer que las personas cambien. Entonces, aquí vamos a ver algunos factores. Entenderemos cómo hacemos que las personas cambien. Primero, ¿cuál es la base? Uno, que establecen nuevos objetivos. Como tú has hecho rediseños constantes del procedimiento de la empresa, bueno, se establecen nuevos objetivos. Probablemente se creen nuevas unidades, nuevos departamentos, nuevos cargos. Las personas tendrán que salir de la organización o ingresar. Eso se llama rotación o cambiar de puestos, rotación interna. O productos que antes los fabricabas, vas a dejar de producir o tal vez vas a producir nuevos o vas a modificar los que tenías antes.
Y las personas obviamente tendrán que adaptarse a esas nuevas circunstancias, nuevas realidades, teniendo que aprender y capacitarse. Ahí está el conflicto. Las personas no quieren. ¿Por qué? Porque es una tendencia natural. Las personas naturalmente tratan de evitar lo más posible en cuanto al trabajo. A nadie le gusta que le cambien la rutina de manera radical. Entonces hay que saber hacer ese cambio de modo que las personas puedan aceptar el cambio y sean agentes de éxito para ese cambio y no al contrario, comploten contra ti porque les has quitado el labor. Entonces, a eso vamos. Para este entendido, tendremos que hacer una serie de preámbulos. Uno, con el concepto de organización. ¿Qué hacemos? ¿Por qué decimos que es un preámbulo? Porque entenderemos que es algo que tenemos que saber para luego generar la estrategia del desarrollo. ¿Qué es la organización? ¿Qué es organización? La organización básicamente es la coordinación de distintas actividades enmarcadas con métodos, procedimientos particulares que te llevarán a un fin que has planificado previamente. Así de simple. Tendremos que saber qué es cultura organizacional, que son básicamente parámetros de comportamiento estandarizados que se han llevado a cabo durante un tiempo determinado y que de alguna manera han salido a formar un estándar en ese comportamiento. ¿En base a qué? Digamos, creencias, expectativas, valores de las personas. Entonces, todas estas personas han generado cierto tipo de costumbres, algunos parámetros de comportamiento, etcétera. Es necesario que nosotros entendamos eso como concepto. Entendamos el concepto de cambio organizacional. ¿Qué entenderemos por cambio organizacional? La predisposición que tiene que haber de una persona o un grupo de personas a dejar de hacer lo que hacían antes para hacer otras cosas novedosas en el caso organizacional en cuanto al trabajo se refiere. Pueden dejar a un lado costumbres, pueden dejar a un lado formas de realizar las actividades laborales, pueden dejar incluso a un lado herramientas que antes usaban para cambiarlas por otras. Entonces, eso es cambio organizacional. ¿Qué más? Adaptación continua al cambio. Una estrategia, o sea, la vemos como concepto aquí, pero se transforma en una estrategia. ¿Qué entendemos por la adaptación continua al cambio? Que las personas tengan la capacidad de estar asertivos ante diferentes circunstancias que tal vez ameriten cambios. Entonces, es importante que tú vayas generando como estrategia, en base a algunas técnicas como la capacitación, esa tolerancia para las personas con las que trabajas. Otro, adaptación continua al cambio también, pero dentro de las cuatro clases de cambio. ¿Qué cuatro clases de cambio pueden haber para que entendamos esto de adaptación al cambio y las estrategias que tengamos que seguir? Uno, estructurales. Cuando tu estructura organizacional cambia, desaparecen cargos, se aumentan cargos, se jerarquizan, desaparecen, se modifican, ya no depende de contabilidad, depende de administración, etc. Estructurales. Tecnológicos, cuando implementas maquinaria, equipos, tal vez tecnología de cualquier tipo. Ya los zapateros ya no van a ser necesarios, la máquina lo hace. Ahora esas personas que trabajaban maquilando, ahora se quedan sin trabajo. Entonces, adaptación continua. Productos o servicios. Yo ya no hago zapatos de vestir, ahora voy a empezar a hacer zapatos deportivos porque son más baratos y son más rentables. Bueno, hay que preparar a tu gente. También cambios culturales. ¿Cómo podemos decir ahí? Los comportamientos que antes tenían las generaciones anteriores seguramente ya no son las mismas que ahora. Los intereses también. Por ejemplo, antes las personas deseaban ir a trabajar físicamente a una empresa. Ahora, como lo que está ocurriendo con nosotros, sí existe un cambio revolucionario y la cultura nos está mostrando que podemos hacer las mismas actividades de manera remota. Algunas personas no se acostumbran a eso o no creen en la virtualidad, por ejemplo, del trabajo o la educación, pero otras sí. Ese cambio cultural es algo meritorio de analizar.
Esos son los conceptos que a forma de preámbulo tenemos que saber para poder generar el cambio y el desarrollo organizacional. Preparar a tu gente para que cuando tú propongas una modificación que es necesaria, la gente esté preparada para asimilar esa modificación. Ahora, tendremos que ver un relacionamiento, la integración entre la organización y el entorno y la integración entre el individuo y la organización. ¿Qué entenderemos por esto? Se supone que hay una simbiosis entre la organización y el entorno. Por ejemplo, los clientes. ¿Qué más? Los proveedores. ¿Qué más? El gobierno, el Estado, las leyes, las instituciones que regulan. Todas ellas son el entorno. Y tú como parte de la organización o como el que vela por el bienestar de la organización, tienes que entender que te vas a tener que adaptar a las modificaciones que hayan en el medio, o sea, en el medio ambiente, afuera, en el mundo exterior. O sea, sale una nueva reglamentación a la que te tienes que adaptar. Tu producto ya no es aceptado al mercado, ahora piden otras cosas, la exigencia es distinta, tienes que adaptar. Por otro lado, la integración entre el individuo y la organización, que lo vemos aquí, individuo y organización. Hay teóricos que nos hablan al respecto y nos dicen los individuos tienen necesariamente que adaptarse a las necesidades que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque hay un vínculo laboral. Pero ese vínculo laboral tiene que ser simbiótico también, así como el trabajador brinda su fuerza de trabajo a la empresa también tiene que saber retribuir al trabajador, ¿no? Y ahí nos dice, tienen que crecer porque las empresas o las personas tienden a eso, a crecer en sus puestos de trabajo, expandir, generar satisfacción en esas empresas, rel- promover la realización de estas personas dentro del puesto de trabajo para que además te permitan ser más útiles y ser más eficientes a la hora de cumplir con los objetivos. O sea, tú como empresa no seas pues no seas malo con tus trabajadores. Haz que tus trabajadores sean eficientes de una manera ética. Eso más o menos te está tratando de decir. Considera a tus trabajadores. ¿Cuáles son los objetivos individuales y organizacionales? Aquí hay una suerte de matrimonio, nuevamente lo planteo así. El éxito de una empresa estará determinada por el nivel de felicidad que tienen los trabajadores. De alguna manera estamos diciendo, el- la suerte del trabajador está casada a la suerte de la empresa, porque gracias a la empresa el trabajador puede tener un sueldo que le permite remuneración. Por otro lado, la empresa está casada con el trabajador porque gracias al esfuerzo del trabajador, la empresa está cumpliendo con los objetivos y metas. Entonces hay una relación. Ambos generan un matrimonio. El matrimonio bajo un contrato de trabajo en el cual el trabajador se compromete a realizar alguna actividad en particular y el empleador o la empresa se compromete a hacer la retribución por esa actividad en particular. Entonces, hay un esfuerzo que intervienen entre ambos componentes de la relación y que te permiten luego una posibilidad de desarrollo en la empresa. La empresa se beneficia y crece, por ende, el trabajador se beneficia y crece. Y hay una orientación de largo plazo. Los esfuerzos siempre estarán dirigidos hacia la eficacia de toda la empresa, pero involucrando también el beneficio del trabajador. Y en todo este meollo que hablamos de la relación, existen siempre pasos de diagnóstico que te permitirán desarrollar la relación misma y por ende el desarrollo de la organización. Para esto tendremos que plantear cuatro condiciones básicas que den origen a ese desarrollo organizacional. ¿Quién lo dice esto? A un autor que se llama Benis. Bueno, apellida Benis. Primero, la transformación. Rápida e inesperada es una estrategia, pero tienes que desarrollar a tus trabajadores para que puedan ser asimilables. No puedes ir
a un obrero que antes fabricaba manualmente bisagras a decirle que ahora use una máquina de la nada, que es un cambio rotundo. Puede ser un fracaso. En muchas otras ocasiones, tal vez una transformación rápida sea más eficiente. Uno tiene que ser muy perspicaz para analizar eso. Por eso cumplen cargos jerárquicos, ¿no? Aumento del tamaño de las organizaciones puede ser un factor, pero también la disminución del tamaño de las organizaciones, como que actualmente está ocurriendo. Las empresas no están con la capacidad de hacer el pago de sueldos y están reduciendo el tamaño de las empresas. Entonces, hay que estar preparados. La diversificación y la tecnología que puede ser radical. Ya hemos hablado mucho sobre eso. Entonces, en tecnología nosotros también podríamos estar preparando, por ejemplo, con capacitaciones a nuestro capital humano para que el capital humano, en el momento en el que salte la necesidad, estén preparados. Y el cambio del comportamiento que tiene que estar en base a tres puntos en particular. El concepto de hombre, que como se concibe actualmente al hombre, pero hombre no como género, sino como ser, como ente, como trabajador. Un nuevo concepto de poder, de acuerdo a la estructura organizacional que tú hayas planteado, es vertical, horizontal, matricial, circular, etcétera. ¿Qué tipo de liderazgo funcionará en esta organización? Todos los valores organizacionales con los que se rige tu institución también tendrán que ser analizados. ¿Cuáles son las características del desarrollo organizacional? Tendremos básicamente 9. Una de las características que es dirigido a toda la empresa. Toda la empresa tiene que entender que probablemente hayan cambios organizacionales y por ende tienes que prepararlos y ellos por sí mismos también prepararse. Una orientación sistémica. ¿Qué significa? Que todas las partes trabajan y se interrelacionan entre sí. Hay una relación simbiótica. Lo que hace uno afecta al otro. Por ende, todos tienen que estar preparados. Existen agentes de cambio que te permiten a ti ser, tener un trabajo más fácil a la hora de que tú implementes algún proyecto de cambio. ¿Quiénes pueden ser? Líderes sindicales, líderes del trabajo, personas específicas, alguien representativo al nivel donde tú tratas de hacer el cambio. Otros agentes de cambio también son los mismos gerentes, ¿no? Porque por el mismo hecho de ser gerentes tienen un rol de liderazgo y eso puede ser un factotum para el éxito del cambio y el desarrollo organizacional. Solución de problemas como un factor trascendental y que es que escala a todo nivel en la organización, donde constantemente van a haber problemas y los líderes, estas personas agentes de cambio y los profesionales en organización y métodos, en recursos humanos, etcétera, tendrán que estar predispuestos a solucionar esos problemas. Se aprende de las experiencias. Ese es un precepto. ¿Qué significa eso? Muchas veces los cambios van a generar situaciones traumáticas, van a generar situaciones conflictivas también, etcétera, pero nosotros tenemos que aprender de esas experiencias y generar una gestión más adecuada a futuro de acuerdo a la particularidad que tiene tu empresa. Hay procesos de grupos, hay grupitos particulares, hay dinámicas de grupos que uno tiene que saberlas gestionar. ¿Cómo lo hacemos? Mediante procesos grupales como discusiones, generación de conflictos, diálogos intragrupales, capacitaciones intragrupos, etc. A este punto también tendremos que ver el feedback intenso, que es básicamente darles a entender la modificación que se ha hecho y hacer las evaluaciones correspondientes una vez se haya realizado la modificación, para ver cómo está funcionando a son de evaluación y reforzar esa modificación que se ha planteado. Todo esto tiene que tener una orientación a las situaciones en cuestión, porque tú estás haciendo modificaciones tal vez a nivel de actividades, entonces apunta a la situación. Desarrollando siempre a los equipos, que es el último punto, donde nosotros entenderemos que en todo factor, en todo el proceso de desarrollo organizacional, algo que va a primar es siempre la capacitación a enseñar a estas personas que tienen que estar abiertas a diferentes posibilidades, perfilar a las personas para que puedan asumir otro tipo
de retos a lo largo de su vida en la empresa. ¿Cómo definiremos desarrollo organizacional? Básicamente, el esfuerzo colaborativo y autodirigido, que involucra a todos los miembros de una organización para que todo esto mejore mediante cambios que están planificados. Nuevamente, reiteramos la frase, el que no se adapta se extingue. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la gestión del cambio? Entenderemos que hay 5. Adaptabilidad. Las personas tienen que aprender a adaptarse. Resistencia. Las personas tendrán que minimizar su resistencia o el gestor de personas tendrá que fomentar a que la resistencia sea lo mínima posible. Tiene que haber liderazgo que te permita orientar a las personas a ese cambio que tanto deseas mediante la implementación de estrategias comunicativas adecuadas y estratégicas y con una evaluación y seguimiento constante. Esos son los principios para la gestión del cambio. Tenemos preguntas hasta aquí, algo que quieran compartir, algo que decir. Y no hay nada que decir, seguimos. ¿Qué vemos? Tenemos modelos y enfoques de la gestión del cambio. ¿Cómo hacemos esa gestión? Tenemos el modelo de Kurt Lewin, tenemos el modelo ADKAR, que es en realidad una abreviatura, y tenemos el modelo de los 8 pasos de Kotter. Veamos qué significa cada uno. Los tenemos en imágenes. El modelo de Kurt Lewin. Básicamente, este autor nos dice, tú tienes que entender que van a haber cambios estructurales. Primero, como tenías una estructura previa, esa estructura previa tienes que descongelar, tienes que abrir, de modo que puedas hacer los cambios. Cuando abras esa estructura o ese paso previo, ese proceso que quieres cambiar, identificarás todos los aspectos necesarios de mejora y generarás el cambio. Aquí haces el cambio. Y ahí se planifica cómo vas a hacer el cambio, qué ajustes hay que realizar, quiénes te van a ayudar, qué líderes van a ser los gestores de ese cambio, etcétera. Una vez que pones y sometes a prueba y es un éxito, lo vuelves a congelar. Ya no se mueve ese procedimiento, proceso, ¿no? ¿Qué estamos nosotros viendo aquí? Modelos de gestión del cambio. Entonces, hay un proceso que quieres modificar, que has identificado que puede ser un tanto complejo y que se puede mejorar. Descongelas, básicamente lo abres para poder realizar la modificación, modificas en base a lo que hayas identificado, haces las modificaciones, cambias y luego al determinar que sí funciona, lo vuelves a congelar y no se vuelve a tocar hasta un futuro en el cual encuentres una nueva estrategia de eficiencia para ese proceso. Ese es el modelo de Kurt Lewin. Veamos el modelo ADKAR. ¿Qué nos dice? Ya habíamos dicho, es una abreviatura y es de las palabras con las cuales se interpreta esta metodología. Uno, awareness o conciencia. ¿De qué estamos entrando en conciencia? De que hay una necesidad de cambio. Tú has hecho tu diagnóstico organizacional, como lo habíamos visto al principio de esta clase, mediante tus herramientas has aplicado y has identificado que hay una necesidad de cambio, has entrado en conciencia de que algo hay que cambiar. O tal vez por los mismos trabajadores que han salido a hacerte notar que hay necesidades de cambio. Ah, bueno, tú has entrado en conciencia de que algo hay que cambiar. Ahora, algo hay que generar con esa conciencia del cambio, ¿no? Uno, participar y apoyar en ese cambio, porque tal vez las personas están necesitados de que tú puedas colaborarles para que puedan hacer ese cambio eficiente. Entonces el autor lo denomina deseo, el deseo de participar, de apoyar y de generar ese cambio que tanto se espera. ¿Cómo lo vamos a hacer el cambio? Ahí no, nace el knowledge, el conocimiento. ¿Cómo cambiar? Te preguntas. Y generas las estrategias. ¿Mediante qué? Mediante la habilidad que tú tienes como profesional para poder generar
estrategias de cambio e implementar esas estrategias de cambio con las habilidades que tú tienes como profesional. Para luego, una vez que has implementado con esas habilidades, entender que tendrás que reforzar, porque todo cambio involucra un reforzamiento para que el cambio se consolide y sea perdurable. Esa es la metodología de gestión del cambio denominado ADKAR. Pero tenemos otro, que es el de los 8 pasos de Kotter. Y aquí tenemos los 8 pasitos, ¿no? Y más o menos hace una analogía, pero un poquito más profunda, de lo que es Kurt Lewin con sus 3 pasos de descongelar, cambiar y congelar nuevamente. Entonces aquí lo divide esos tres en 8 pasos. ¿Y qué nos dice? Aparentemente hay una sensación de urgencia, de un cambio que tiene que hacerse. Se ha identificado, hay quejas en el personal, hay quejas en los clientes, los proveedores se quejan de que no les pagan rápido, o sea, hay incomodidad. Aparentemente hay una sensación de urgencia de que hay que generar algún cambio en particular. Entonces, conoces a las personas involucradas, stakeholders, eso significa, personas involucradas, grupos de interés, en otras palabras. Y creas, de alguna manera, una forma de diagnóstico con ellos, saber qué está pasando con todos los involucrados, de alguna manera un tanto democrática. A partir de ahí, desarrollas una visión apelando a la razón, pero también a las emociones de las personas involucradas, que son los stakeholders. Eso te permite descongelar. Has tocado puntos neurálgicos que tú necesitas gestionar para el cambio. Ahora hay que gestionar ese cambio. Ya has descongelado. Vamos al punto 4. Comunicas la visión con una historia, o sea, generas a partir de ese diagnóstico que has hecho la posibilidad de realizar un cambio y motivas a todos los miembros del equipo, o los miembros del grupo o los stakeholders, tanto proveedores como clientes, que probablemente vaya a haber un cambio. Todos están involucrados y comparte los resultados de acuerdo a ese cambio con ellos para que ellos entiendan que está funcionando bien o que tal vez haya que remejorar algunos aspectos dentro de ese nuevo proceso que te has inventado. Si has determinado que funciona y has generado el cambio, tienes que volver a congelar. ¿Cómo? ¿Cómo haces ese congelamiento nuevamente? Consolidas los logros, implementas tu manual, haces aprobar tu procedimiento, todo lo que corresponda a la dinámica interna de tu empresa para luego volver a congelar anclando esta nueva propuesta y convirtiéndole en un hábito de práctica entre los trabajadores. Este es el modelo de los 8 pasos de Kotter. ¿Preguntas sobre estas metodologías o enfoques de gestión del cambio? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no esté claro? Sí se me está escuchando, ¿no? Sí, licenciado, está con todo normalidad la grabación y todo. Ya, Sí, muchas Licen, se gracias. le escucha. Muy bien, vamos adelante entonces. ¿Cómo implementamos? Como les habíamos dicho, la estrategia más esencial siempre va a ser la capacitación y el desarrollo del personal. Las personas van a tener que estar constantemente con la apertura mental a capacitaciones. Esas capacitaciones fungen como un círculo vicioso para que sigan manteniendo la mente abierta a diferentes situaciones. Entonces, cuando haya una situación de cambio radical, van a tener la mente abierta y van a estar además preparados para asumir ese reto. Siempre va a haber resistencia, por eso vemos los modelos de gestión de la resistencia, como identificando y mitigando esas barreras, ¿no? Esos riesgos que involucra el hecho de que la gente no quiera cambiar. ¿Cómo mitigas eso? Nuevamente con capacitación y con gestión de liderazgo, ¿no? Que las personas más representativas en una organización van a poder realizar. ¿Qué más podemos ver aquí? Uso de tecnología y evaluaciones continuas. Uso de tecnología, ¿en qué sentido? Mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que sean beneficiosas para los trabajadores y para que ellos mismos puedan mantener una apertura a diferente tipo de cambios.
y evaluaciones continuas, que eso es un trabajo del gestor, ya sea de recursos humanos, de gerencia general, del gerente de área o el de organización y métodos, de modo que constantemente esté evaluando y midiendo cuál es el impacto de los cambios, si es que hubiesen esos cambios o si existe alguna posibilidad de que las personas mismas quieran hacer esos cambios. Ahora, en todo este proceso de gestión de organización y de métodos, vamos a tener que ver lo que es auditoría y control. Ciertamente, en todo momento auditoría entra. ¿Por qué? Porque es el que te permite evaluar el cumplimiento de las normas, mejorar la gestión organizacional y obviamente prevenir los riesgos. ¿Cómo? Básicamente nos indica, hay proceso sistemático de revisión y de evaluación de operaciones, registro de procesos dentro de la organización y el propósito es garantizar que todas las actividades se ejecuten de la manera más adecuada y en marco a las normas establecidas. Ese es el trabajo de auditoría, básicamente revisar que se esté cumpliendo lo que dijiste tú que ibas a cumplir. Entonces, el objetivo de la auditoría básicamente será evaluar la eficiencia y efectividad de los procesos que tú has implementado, identificar los riesgos de que en algún momento tú estés vulnerando alguna normativa porque eres humano y te puedes equivocar. Entonces, la auditoría va a venir a decirte, no, corregí esto. Verificar el cumplimiento de las normas legales, porque ya hemos visto que la legalidad es importante, mejorando siempre la transparencia en la organización, de modo que eso todo sea claro y conciso para quienes interactúan con tus propuestas de normativa y la optimización del uso de recursos internos, ¿no? No tendría sentido que tú te inventes nuevos procedimientos que gasten recursos, que gasten materias, etcétera, tiempo y eso no tiene sentido. Entonces el de auditoría va a venir a observarte. ¿Qué tipos de auditoría vamos a encontrar en organización y métodos? Operativa, financiera, de gestión, de cumplimiento normativo y de sistemas de la información. ¿En qué sentido? En la operativa, de los procesos operativos en los cuales tú estás trabajando o tú estás reglamentando o procedimentando. De modo que realmente la operativa se cumpla. En el aspecto financiero, donde haya básicamente ahorro o no malgastes el dinero. De gestión, de que se cumpla realmente los objetivos que te has planteado, respetando la estructura organizacional y el desempeño gerencial. El de cumplimiento básicamente normativo para que sea todas las propuestas que tú hagas se apeguen marco a norma y de sistemas de información como un mundo de tecnología en el cual puede haber seguridad o necesite seguridad, ciberseguridad, etcétera. Todo el uso correcto de la tecnología. ¿Existe un control organizacional en organización y métodos? Claro que sí. Hay que implementar mecanismos para que todo sea implementado adecuadamente, o sea, tenga procedimientos correctos. ¿Mediante qué? Mediante la relación que existe entre los principios del control organizacional y los tipos de control organizacional. Veamos cuáles son esos principios. Dentro de principios tenemos prevención de errores, que también es parte del diagnóstico organizacional, monitoreo continuo para ver aspectos de mejora, pero en este caso la auditoría te está controlando a ti para ver si estás cumpliendo con todo lo que hay que cumplir. La corrección y mejora, no somos perfectos y constantemente hay que ir mejorando. Y el uso de indicadores claves como la eficiencia, los datos, los objetivos, estadística, todo eso que te permite como herramientas generar indicadores que tú tienes que ir entendiendo y luego mejorando. ¿Cómo hacemos el tipo de control? Control interno, control externo, control interno con auditoría interna, etcétera, todo el aspecto financiero, control externo también con auditorías externas, control estratégico con la supervisión de los gerentes y control tecnológico mediante el empleo de herramientas tecnológicas específicas para poder ayudarte a hacer el control organizacional. ¿Cuáles son las herramientas y métodos de auditoría y control? Básicamente los KPIs, las normativas ISO, los softwares de auditoría en particular, informes y reportes, pero aquí aumentaría también la normativa actual del país en cuestión, en nuestro caso Bolivia, y las normativas internacionales de auditoría interna, las mías.
Eso es en cuanto a se refiere a auditoría. Y ahora, ¿cuáles serán las tendencias futuras en cuanto a organización y métodos? Básicamente, todo se va a traducir a tecnología. ¿Cómo cuáles? Inteligencia artificial, automatización de tareas administrativas e incluso desaparición de algunos cargos en particulares y algunas profesiones, implementación de sistemas de monitoreo remoto. Ahora, por ejemplo, hay empresas que ya no trabajan físicamente en una misma institución, hay mucho trabajo remoto, entonces hay que implementar sistemas que te permitan el monitoreo a esos trabajadores que están uno en Tailandia, otro en Bolivia, otro en Francia, otro en Brasil. ¿Cómo se hace eso? Con una gestión basada en datos que seguramente va a entrar en un boom más rápido que tarde. Entre ellos está el manejo del Big Data, que ya es todo un mundo que está en ejecución. Manejo de datos, la inteligencia también de los datos a partir de ahí, porque utilizas esos datos y generas estrategias a partir de ello, modelos predictivos, que son básicamente estadística que te permite inferenciar qué va a ocurrir en un futuro, y las máquinas de aprendizaje, que es lo que estamos actualmente usando para entender lo que son tendencias en el mercado. Machine Learning. Eso, señores y señoritas. Con eso estaríamos acabando si es que no hay alguna pregunta, alguna duda. Soy todo oídos, opiniones, insultos. Para cualquier cosa estoy con la disposición. Creo que hemos pasado clases, usted y yo nomás, licenciado. Probablemente, probablemente, pero No, ojalá Lice, sea, estamos aquí. ojalá sea de utilidad para todos ellos, ¿no? O sea, los empresarios, los que tienen o quieren tener empresas. Esto es muy importante. A veces hacemos nuestras empresitas de manera muy empírica y cuando tenemos problemas ya no sabemos qué hacer. Directamente fracasan. A veces somos muy poco científicos, ¿no? Y las empresas, la ciencia empresarial ha evolucionado mucho, como se darán cuenta. Bueno, si no hay más que decir, si no hay alguna opinión o algo, les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Espero realmente que esto sea de utilidad. Cualquier cosa que ustedes consideren necesario me pueden hablar. Estoy siempre a disposición y las tareas se las van a colgar, como siempre, en la plataforma. Ahí van a tener todo descrito. Conmigo es hasta aquí. Les agradezco mucho. Cedo la palabra a nuestra colega de Fonde. Buenas tardes a todos. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Primeramente, agradecerle por habernos acompañado estos 2 días y muchas gracias por haber compartido todos sus conocimientos con los participantes. Siempre es un honor estar en sus sesiones, licenciado. El agradecido siempre soy yo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado, que tenga buen fin de semana.